Bueno, tengan todos muy buenas noches. Si alguno tiene Biblia y quiere abrir en Hechos capítulo 17, nos encontramos con una visita que el apóstol Pablo hace a Atenas. Y dice que estaba recorriendo la ciudad y veía lo religiosos que eran, veía la cantidad de templos que había, y dice que se enardecía su corazón, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Sin saber, estaban declarando una realidad. Ellos no conocían al único Dios vivo y verdadero. Cuando vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, que nos presenta el relato de la creación, encontramos a un Dios creador que hace al hombre a su imagen y semejanza, y que la primera palabra que dice Dios al hombre es: y lo bendijo, y lo bendijo. Y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, sé el Señor de la creación. Vemos también que Dios se paseaba, que Adán y Eva tenían una comunicación y una relación con Dios que nosotros no podemos entender, pero creemos lo que dice la Escritura. Ellos veían a Dios, ellos hablaban con Dios, ellos se paseaban con Dios, y Dios les iba enseñando lo que dice Hebreos, le iba dando testimonio, y ellos iban conociendo a Dios y a la creación. Ellos, antes de la caída, no necesitaban un evangelio. Ellos, antes de la caída, no necesitaban un salvador, porque no conocían el pecado y no eran pecadores como nosotros. Entonces, en ese ambiente privilegiado, en ese ambiente hermoso, donde fueron puestos para disfrutar, para señorear, para multiplicarse, ¿cómo puede ser que el hombre llegue a levantar un templo y diga al Dios no conocido? Bueno, la Escritura nos da la explicación de esto. Ellos no le creyeron a Dios. Ellos sí creían en Dios, pero no le creyeron a Dios. Si le hubiéramos preguntado, estando ahí: che, Adán o Eva, ¿ustedes creen en Dios? Sí, por supuesto, lo vemos todos los días, lo escuchamos todos los días, hablamos con Él todos los días, tenemos un trato todos los días. Pero en el momento en que debieron creerle al Dios que creían, no le creyeron. No le creyeron. Y por ese acto de incredulidad que los condujo, los llevó a un acto de desobediencia, se produce la caída del estado de inocencia al estado de pecadores. Se escondieron de Dios y tuvieron miedo de Dios y tuvieron vergüenza de su situación, que se vieron desnudos, no solo físicamente, sino desnudos de Dios. Y fueron echados de la presencia de Dios.
Dice la Escritura que después, fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios, ellos engendraron 3 hijos. Primero Caín y después Abel. Fueron hijos concebidos en pecado, porque Adán y Eva ya eran pecadores. Y los vemos acercarse a Caín y Abel en un acto de adoración. Y uno se pregunta, pero ¿por qué se acercaron a un acto de adoración? Y bueno, porque fueron enseñados por sus padres. Seguramente sus padres le habrán explicado cómo era Dios, que lo veían y que tenían un trato especial, privilegiado. Y les enseñaron que para acercarse a Dios debían acercarse por medio de un sacrificio cruento. La historia nos dice que uno creyó y el otro no creyó. Caín fue rechazado en su ofrenda y Abel fue aceptado en su ofrenda. Sus padres, Adán y Eva, viendo a Dios, no creyeron. Ahora ellos tenían que creerle a Dios sin verlo. Eso es la fe. Antes era por vista. Podían imaginarse a Dios, pero no podían verlo. Le podían contar cómo era Dios, pero no podían tener una concepción exacta de cómo era Dios. Dice la Escritura que nadie jamás ha visto a Dios. ¿Qué pasó con la caída, con ese acto de desobediencia? Su inteligencia quedó oscurecida. Ellos ya no podían conocer a Dios. Podían imaginarse a Dios, pero no conocerlo. Sus emociones y sus sentimientos quedaron pervertidos porque ellos ya no podían amar a Dios. Y su voluntad quedó degradada, esclavizada a un poder y a una fuerza que no era el principio gobernante de Dios. Ellos ya no podían someterse a Dios, ni podían ni querían. Una inteligencia ciega, unos sentimientos depravados y una voluntad esclavizada. Es decir, el hombre perdió toda posibilidad, toda capacidad de conocer a Dios, de acercarse a Dios y de ver a Dios, como lo habían disfrutado sus padres. Era imposible humanamente volver a ese punto de inicio. Habían llegado a un punto de no retorno. Ahora todo iba a depender de Dios. Primero dependió de Adán y Eva y no creyeron. Ahora todo iba a depender de Dios. Si Dios quería que el hombre otra vez sea restaurado a esa posición original de poder conocer a Dios, de poder amar a Dios, de poder ver a Dios y de poder rendir su voluntad a su Creador. A pesar de esta ruina, a pesar de esta negativa del hombre, el hombre necesita a Dios. Y como el hombre no puede vivir sin Dios, necesita crearse un Dios. ¿Y cómo hace para crearse un Dios? ¿De dónde parte para crearse un Dios? La única forma que tiene es partir de su propio ser, pero es un ser caído. Entonces él se imagina que Dios es como él y le atribuye cualidades, atributos, poderes. Es la única forma que el hombre tiene de hacerse un Dios. Se proyecta él mismo, cree que Dios es como él, pero siempre creó dioses falsos, imperfectos, inmorales, vengativos,
dioses que se airaban y que tenían que ser aplacados en su ira. Y le atribuye poderes. Esta es la historia de la idolatría. Porque el hombre, por un acto de incredulidad, no le creyó a Dios, fue alejado de Dios, su inteligencia oscurecida, su voluntad quedó rebelada contra Dios y sus sentimientos degradados. No ama a Dios, pero se imagina a Dios y cree que Dios es como él y se proyecta y hace un ídolo. Los atenienses podían hablar de Diana, de Marte, de Afrodita, y este Dios no lo conocemos. Es un templo, le hacemos un templo, pero no lo conocemos. Dioses que piden, dioses que tienen que ser aplacados, dioses vengativos, dioses que castigan. ¿Nos llama la atención que nunca a través de la historia de la humanidad, nunca jamás un hombre se imaginó un Dios que no pide? ¿Un Dios que da? ¿Un Dios que ama? ¿Un Dios que visita? ¿Un Dios que encarna? Y un Dios que llega a morir por su criatura. Recuerden el momento en que el pueblo es liberado de Egipto. Vieron los prodigios y el brazo fuerte del Señor. Moisés sube al monte a buscar las tablas. 40 días, 40 noches. Y tardaba, y tardaba, y tardaba. ¡Haznos un Dios! Y Aarón dijo, tráigame todas las joyas de oro. Y le hizo un becerro de oro. Ellos pensaban que el Dios que los había liberado era el becerro. Ese corderito que sacrificaron, que con la sangre pintaron los dinteles y los postes de la puerta. Así pensaban. Siempre que quieras hacerte un Dios, va a haber un Aarón que te lo fabrique. Siempre. La Escritura revela 3 grandes ideas de Dios, con 3 nombres de 3 dioses, que se identifican con lo que el hombre cree que es Dios. Y son Baal, Moloc y Mamón. ¿Quién es Baal? Bueno, Baal es una deidad fenicia, aparece ahí en el libro de Jueces, que hizo mucho daño en el reino del norte y del sur, en Israel, en el pueblo. Era el dios de la fertilidad. Baal significa la deificación de la naturaleza. Y como el culto central de la naturaleza es la procreación, se convirtió en una deidad inmoral, de todo tipo de perversiones sexuales, degradaciones. Eso es Baal. Después encontramos a Moloc. Moloc es un dios cananeo. Estaba representado por una gran estatua de bronce, hueca, con fuego adentro, donde se tiraban niños y bebés, supuestamente para aplacar la ira de ese dios Moloc. Y después nos encontramos con Mamón. Viene de la raíz aramea Amán, que significa donde yo pongo mi confianza. En ese caso, en el dinero y en el poder. Baal, la degradación, la perversión, simboliza el hombre con el hombre. Lo vemos en Romanos capítulo 1, el hombre con el hombre. Moloc significa el hombre contra el hombre, indiferencia, guerra, odio, sacrificio de niños, muerte, matanzas. Y Mamón es el hombre sobre el hombre, el Dios del poder que esclaviza, que somete. El hombre que no conoce al único Dios vivo y verdadero que se reveló en Jesucristo, está gobernado por algunas de estas ideas que representan estos 3 dioses. Nosotros, por naturaleza humana caída, somos idólatras.
pero no necesariamente nos van a ver arrodillarnos frente a una estatua o a una imagen. La idolatría es muy sutil. Si no somos gobernados por el principio del amor de este único Dios vivo y verdadero, estamos gobernados por algún principio de estos tres dioses, o Baal, o Moloch, o Mamón. El hombre tiene que salir de este estado de ignorancia, de idolatría. ¿Y cuál es la manera de salir de este estado? De oscuridad, ceguera mental, de degradación, de rebeldía. Es que este Dios no conocido se haga conocido en este templo vacío. A este Dios que no conocen, dice el apóstol Pablo, es el Dios de quien yo vengo a predicar, el Dios creador, este Dios invisible, en quien somos, vivimos, nos movemos, que da la lluvia sobre justos e injustos y sale el sol sobre malos y buenos. Este es el Dios único y verdadero. Dice San Agustín que nosotros deberíamos llevar una inscripción que diga: aquí alguna vez habitó Dios. Después de la caída, toda la raza humana pertenece a un templo vacío. Y este templo vacío tiene que ser llenado por la persona de Jesucristo. Porque estamos llenos de dioses falsos, llenos de falsos principios gobernantes. El Señor tiene que entrar a este templo, que es mi cuerpo, y tiene que vaciarnos de todos estos dioses y de estas formas diversas de idolatría, y tiene que llenar nuestras vidas. Él tiene que entrar, si le permitimos que entre, y va a limpiar nuestras vidas, y va a sacar todos los diosesillos y los templos y los principios gobernantes que nada tienen que ver con el principio del amor del Señor. Él lo tiene que llenar. ¿Cómo? Con un solo acto de credulidad. Por un solo acto de incredulidad fuimos vaciados de Dios. Y ahora necesitamos un solo acto de credulidad en Jesucristo, que es el Señor, que es el Salvador, que es Dios. Y es el único que puede entrar, el único autorizado a entrar, porque es el Señor de nuestra vida, por derecho de creación y por derecho de redención. Nuestro templo vacío necesita un evangelio. Nuestro templo vacío necesita un Salvador. Nuestro templo vacío necesita ser morado por el único Dios vivo y verdadero. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en las personas por su Espíritu. Pero no predicamos solamente para los inconversos. El mensaje no es solamente para las personas que andan con un templo vacío. Predicamos también nosotros para los creyentes, porque también tiene una enseñanza para nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, encontramos un hecho harto conocido. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. También nosotros tenemos una variedad impresionante de mesas que vamos rodeando nuestro corazón. Y hacemos todo tipo de intercambios, porque somos idólatras también. Puede ser que el Señor esté adentro, que ya no esté mal la inscripción al Dios no conocido. No, está el Señor. Pero vamos poniendo mesas y hacemos distintos tipos de intercambios. Eso es idolatría. El Señor también tiene que entrar
con las cuerdas del amor para limpiar todas esas mesas que estaban en los patios exteriores del templo. Tienen que entrar a los patios exteriores de nuestro corazón, porque el único que tiene derecho a gobernar es el Señor. Si no tenés a Dios en tu vida, es porque no tenés a Jesucristo en tu vida. Y si tenés a Jesucristo en tu vida, vas a tener al Dios único, vivo y verdadero. Dios no quiere que seas un templo vacío. Él quiere entrar a tu vida. Y nosotros los creyentes, a veces tenemos algunas mesas de cambio. No sé cuál será. No sé qué limpieza necesitamos. Pero como somos idólatras por naturaleza, a veces ponemos ciertas confianzas en ciertas cosas y los hacemos nuestros diosesillos. Y están oscureciendo, tapando la entrada al templo donde habita el único Dios vivo y verdadero. Salvación para los que no creen. No vivas con un templo vacío. Y purificación y santidad y limpieza para los creyentes en Jesucristo. Que el Señor los bendiga.